Hoy quiero compartir con ustedes unas evidencias poderosas de la Biblia acerca de la ley de Cristo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, y cómo difiere de la ley del Antiguo Pacto. Quiero aclarar que cuando llame a los hermanos sabatistas con ese nombre o con esa designación, no lo hago de ninguna manera para ser despectivo o para burlarme de ellos, porque los considero personas serias, sinceras, honestas en su fe, en el sentido de que creen que su fe y su interpretación es la correcta. Así lo veo yo. Muy bienvenidos. Este estudio promete ser de gran edificación para todas las personas que lo reciban con un corazón sincero y con un corazón honesto, dispuesto a renunciar a las malas interpretaciones que se hacen de la palabra del Señor. Los mandamientos de Dios en el Antiguo Pacto no son los mismos mandamientos de Dios para el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento era sinónimo de guardar los mandamientos de Dios las siguientes observancias o leyes: circuncidarse y circuncidar a los hijos varones. Obviamente este mandamiento era para los varones. Ofrecer sacrificios en las tardes y en las mañanas en el templo. Guardar el sábado, no solamente los sábados semanales, sino también los sábados mensuales y anuales. Apedrear a quien fuera idólatra dentro del pueblo. Apedrear a los que fueran hallados en adulterio. Apedrear a los hijos contumaces, desobedientes y maledicientes. Y un montón de mandamientos más que sumados daban un aproximado de 613 mandamientos. Eso era el sinónimo de guardar los mandamientos. Cuando se decía que alguien guardaba los mandamientos de Dios, era porque se consideraba que esa persona, fuera hombre o mujer, guardaba los 613 mandamientos de la Torá. Ahora, en el Nuevo Pacto, Jesús encapsuló todos esos mandamientos en sentencias que, más que un resumen de esas leyes antiguas, son mandamientos fundamentales de lo que se sigue, que si guardamos esos mandamientos esenciales en nuestros corazones, habremos cumplido con toda la ley y los profetas, o con toda la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, y con todo lo que dijeron los profetas, es decir, prácticamente con todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Les presento los versículos en los que el Señor Jesucristo encapsuló toda la ley, toda la Torá y todos los profetas. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. También lo dice en Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El verso 40 de Mateo 22 se traduce de la siguiente manera en el interlineal griego: en estos los 2 mandatos entera la ley está siendo colgada y los voceros. Me llama la atención que en el griego se habla de los 2 mandamientos con artículo definido. No son 2 mandamientos cualquiera, sino los 2 mandamientos. Y no es lo mismo decir una casa, que puede ser cualquier casa o una de tantas casas, que decir la casa, que es una definida y específica.
Lo mismo pasa con los dos mandamientos o los dos mandatos. No son dos más del montón, sino que son los dos mandatos, los dos principios fundamentales del gobierno de Dios. De esos dos principios surgieron y dependen las 613 leyes o mandamientos del Pentateuco o de la Torá. Y ahora son los dos mandatos que Dios le da a su iglesia del nuevo pacto. Esta es la ley del reino de los cielos. En el Nuevo Testamento, después de la resurrección y ascensión del Señor Jesús, se comienza a predicar la constitución del reino para los gentiles. Esto quiere decir que si queremos saber cuáles de los 613 mandamientos del antiguo pacto Dios quiere que guardemos en el nuevo pacto, debemos leer las cartas de Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas y Hechos de los Apóstoles, especialmente. También los evangelios. Sin embargo, las cartas escritas a las iglesias gentiles son las que más específicamente nos muestran cuál es la voluntad de Dios para los gentiles. Y más especialmente las cartas de Pablo, porque sabemos que a Pablo es a quien le fue asignado el deber de predicar la luz a los gentiles, de mostrarle a los gentiles qué era lo que Dios quería de ellos. En esas cartas, el Espíritu Santo nos reveló a los gentiles la gracia de Cristo y los mandamientos en los que debemos caminar. Miremos, por ejemplo, lo que dice Pablo. 1 Corintios 7:19, él dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Algunos de inmediato se imaginan los 10 mandamientos, pero un judío no pensaría solo en los 10 mandamientos, sino en todos los mandamientos registrados en la Torá. Sin embargo, en la Torá, la circuncisión aparece como un mandamiento de Dios, muy sagrado. Por esto, esta declaración de Pablo para un judío practicante de su religión sería paradójica, porque para un gentil el mandamiento de la circuncisión no fue dado. En cambio, para los judíos sí, como señal perpetua, como se le dijo a Abraham en Génesis 17. Y es que para un judío, según su modo de ver, no se puede guardar los mandamientos de Dios y a la vez dejar atrás el mandamiento de la circuncisión, que también es un mandamiento de Dios. Pablo en todo este capítulo está dando mandamientos por parte del Señor a la iglesia de Corinto. Usted va a encontrar en 1 Corintios capítulo 7 palabras como mando yo, no el Señor, o pienso yo, no el Señor, y en otras partes va a encontrar y esto lo digo como mandamiento del Señor, de manera que es el mismo capítulo que debe decirnos a cuáles mandamientos se refiere el apóstol Pablo. Y es a esos mandamientos a los que Pablo hace referencia, los mandamientos que Dios le ha dado a la iglesia gentil a través del ministerio de los apóstoles, no a los 10 mandamientos o a la Torá. Ahora, entre los mandamientos que Dios le va a dar a la iglesia gentil, hay principios y hay sustancia, obviamente, de la Torá, de todo lo que Dios le dijo a Israel. Pero hay mandamientos que Dios le dio a Israel que no se los dio a la iglesia cristiana gentil. Por eso encontramos en Hechos capítulo 15, donde hay un gran debate acerca de qué mandamientos deben guardar los gentiles, y encontramos que no se les manda a circuncidarse. Por eso Pablo claramente puede decir a los gentiles que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, pero no los mandamientos que Dios le dio a Israel, sino los mandamientos que ahora a través del apóstol Pablo y a través de los apóstoles Dios le está entregando a la iglesia cristiana gentil. A los gentiles en Hechos 15 no se los manda a guardar el sábado, a guardar fiestas,
a circuncidarse. No, esto hace parte de la ley que Dios le entregó exclusivamente al pueblo de Israel. Es más, si tú le preguntas a un judío rabínico si un gentil está llamado a guardar el sábado, te va a decir que lo puede guardar si lo quiere hacer, pero que ese pacto es exclusivo de Dios con los israelitas. Y te van a decir que los gentiles pueden acordarse del sábado y celebrar el sábado, pero no dejar de trabajar el sábado. Solo los judíos, solo los hijos de Israel deben cesar de su trabajo el sábado. Así lo dicen los judíos rabínicos hoy día, interpretando la Biblia tal como el Señor se las entregó a ellos en el antiguo pacto. Por esto, si queremos saber cuáles son los mandamientos a los que Pablo hace referencia en 1 Corintios 7:19, debemos leer el contexto inmediato, es decir, todo el capítulo, y el contexto mediato, que es todo lo que Pablo escribió a las iglesias gentiles. Y si tú lees el contexto inmediato y el contexto mediato, te vas a dar cuenta que en ningún lugar Pablo mandó a los de Tesalónica o a los de Berea o a los de Galacia o a los de la Odisea o a los de Éfeso a guardar el sábado. Instó a que vivieran en Cristo, a que fueran nuevas criaturas en Cristo, a que guardaran los mandamientos de Dios, que son amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es precisamente el mismo apóstol Pablo quien, hablando a los de Galacia, les dice que toda la ley en una sola sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si somos acuciosos, honestos, fieles en el estudio de la Biblia en su contexto correcto, investigaremos todo lo que Pablo dijo y nos daremos cuenta que en ningún lugar Pablo manda a ningún gentil a guardar el sábado o los sábados. El Espíritu Santo nunca inspiró a Pablo a decirle a los gentiles que guardaran leyes exclusivas de los judíos. No vemos a Pablo elaborando capacitación para que los gentiles dijeran: ya sabemos cómo guardar el sábado. Obviamente Pablo guardaba el sábado porque él era judío, pero no enseñó esto a los gentiles. Tomemos ahora al apóstol Juan, quien afirma en 1 de Juan 2, 4 al 5, el que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Un hermano o una hermana sabatista que lee este pasaje inmediatamente piensa o se imagina que Juan está haciendo referencia a los 10 mandamientos, más específicamente al sábado. Pero no es cierto. Juan está aludiendo a los mandamientos dados por Cristo a su iglesia del nuevo pacto. La ley del nuevo pacto son los 2 mandamientos de los cuales depende toda la ley y los profetas, como lo dice Mateo 22:40. Es más, cuando el texto que acabo de leer, el texto bíblico, dice que es mentiroso el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos y que la verdad no está en él, inmediatamente los hermanos sabatistas van al Salmo 119, 142, donde dice que la ley es la verdad, y dicen: si ve, no guardan los mandamientos, y el Salmo 119, 142 dice que la ley es la verdad. Por eso es que la verdad no está en ellos, porque no guardan la ley. Sin embargo, ignoran olímpicamente que la palabra ley en ese contexto del Salmo 119 no se refiere solamente a los 10 mandamientos, se refiere a todo el Pentateuco. Es más, el Salmo 119 no es una alabanza, no es una poesía en honor a los 10 mandamientos, sino a todos los mandamientos registrados en el Pentateuco. Por tanto, si el Salmo 119
142 se toma para decir que debemos guardar el sábado y que si no somos mentirosos y la verdad no está en nosotros, entonces los que guardan el sábado pero no se circuncidan son mentirosos y la verdad no está en ellos. Los que guardan el sábado pero no guardan las 613 leyes del Pentateuco son mentirosos y la verdad no está en ellos. Así de sencillo es. Pero obviamente son selectivos porque les falta profundizar en el estudio de la palabra del Señor y han recibido los argumentos refritos que por muchos años han dado los hermanos sabatistas, pero que son argumentos selectivos, fuera de contexto y que ponen cargas que Dios no le ha puesto a la gente. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Juan en 1 de Juan 2, 4 al 5? Que si alguien dice que conoce a Dios, pero no ama a su hermano o a su enemigo, es un mentiroso, porque es imposible conocer a Dios y no amar a Dios, y amar a Dios y aborrecer al prójimo es imposible también. Cuando alguien conoce a Dios lo ama, y cuando alguien conoce a Dios y lo ama, ama a su prójimo, aunque sea un prójimo que no merezca ese amor, incluso a los prójimos que nos hacen daño o que nos persiguen. Eso es lo que Juan está queriendo decir. A eso se refiere el apóstol Juan, no a los 10 mandamientos y no a toda la Torá, porque el Señor no le entregó toda la Torá, que contiene los 10 mandamientos, obviamente, a los gentiles. El Señor le entregó a los gentiles una nueva constitución en el nuevo pacto. Y es que los 10 mandamientos hacían parte de esa ley indivisible que Dios le entregó a Israel. Eran 613 mandatos aproximadamente, hermanos y hermanas, y no solo eran 10. Con la iglesia gentil, el Señor Jesucristo hizo un pacto más conciso, más práctico, porque la iglesia gentil tiene el honor de haber visto la luz plena del amor de Dios revelada en la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Por esto, al tener esa revelación tan grande en Cristo, ya no necesitamos tantas especificaciones para poder practicar el amor. Solo con el perfecto ejemplo de Cristo tenemos suficiente luz para vivir el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando Juan dice que el que afirma que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él, no se refiere a los que no guardan el sábado, tal como lo hacen creer los amados hermanos sabatistas, que además creen que por guardar el sábado ya guardan toda la ley. Y hay muchos de ellos que guardan el sábado pero maltratan a su prójimo, juzgan y condenan a los que no piensan como ellos, y con eso demuestran que no guardan la ley de Dios. Es más, pueden guardar muy bien el sábado, entre comillas, porque no lo guardan de verdad. Pero si odian al que piensa diferente, si lo maltratan, si lo marginan, si le dejan de hablar, si lo miran como bicho raro, son mentirosos. Y la verdad de Dios no está en ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento, la ley no es la definición de la verdad. Ahora, en el Nuevo Pacto, se define la verdad ya no como la ley, sino Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es superior a la ley registrada en el Pentateuco, porque Él es la revelación de esa ley, pero hecha carne, llevada a su máxima expresión y a su máximo cumplimiento. Alabado sea el Señor. En el pasaje de Juan, 1 de Juan 2, 4 al 5, Juan se refiere a los que no vivían en Cristo y por tanto no practicaban la ley del nuevo pacto, que es amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo mismo aplica para Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 12:17. Cuando en estos pasajes se habla de que hay un grupo en la tierra que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios, Juan hace referencia a los que han recibido a Cristo como Salvador y como Señor, y como fruto de esto, aman a Dios y aman a su prójimo como a ellos mismos. No se refiere a que exista un grupo de personas
que sigan ancladas al antiguo pacto, guardando el sábado y haciendo más énfasis en el sábado que en Cristo. Si leemos el contexto inmediato de los escritos de Juan, el contexto inmediato es todos los versos que están cercanos a los versículos que uno acaba de citar. Y el contexto mediato es todo lo que Juan escribió en el Nuevo Testamento. Entonces, si leemos esto, contexto inmediato y contexto mediato de los escritos de Juan, no vamos a encontrar un solo lugar donde Juan le diga a la iglesia que guarde el sábado. Siempre hace énfasis en los dos principios eternos de la ley de Dios. Es más, el mismo apóstol Juan deja claro a qué hace referencia él cuando dice que guardemos sus mandamientos. Él dice en 1 de Juan 3, 23 al 24, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí está. El apóstol Juan lo deja claro. El guardar los mandamientos en los escritos de Juan no es un sinónimo de guardar el sábado. No es un sinónimo de circuncidarnos y no es un sinónimo de practicar las 613 leyes de toda la Torá. Es sinónimo de creer en el Señor Jesucristo, que es un mandamiento equivalente a amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el otro mandamiento que él menciona aquí es un equivalente a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una vez más aparecen los dos principios fundamentales de la ley eterna del Señor. Puedes leer todas las cartas de Juan, todas las cartas de Pablo, todas las cartas de Pedro, la carta de Judas, la carta de Santiago, y te darás cuenta que allí no se manda a ninguna iglesia a guardar el sábado o las fiestas judías, porque estos mandamientos Dios los entregó al pueblo de Israel. Los mandamientos para la iglesia gentil, la iglesia del nuevo pacto, son los dos principios eternos, la eterna ley de nuestro Dios. Así que los amados hermanos sabatistas pueden buscar en todo el Nuevo Testamento un mandamiento que diga a los cristianos que deben guardar el sábado y no lo van a encontrar. Obviamente vamos a encontrar que Cristo guardó el sábado, pero también se circuncidó. Y no porque se circuncidó, nosotros nos vamos a circuncidar, ya que Pablo legisló directamente, específicamente a la iglesia cristiana, que no es necesario circuncidarse. Cristo también guardó las fiestas, pero no por eso nosotros vamos a guardar las fiestas, porque Pablo anunció en Colosenses 2:16 que no se nos debe juzgar por no guardar o no observar estas fiestas, estas ceremonias que eran un símbolo, eran sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Alabado sea Dios. Pablo también guardó el sábado, Juan seguramente también, Pedro también, pero nunca mandaron a la iglesia cristiana gentil a guardar el sábado. No hay tal cosa en el Nuevo Testamento. Y algunos toman a Mateo 24:20 y afirman que ese es un mandamiento para la iglesia sobre guardar el sábado, pero es falso. Allí el Señor Jesucristo le está hablando a los discípulos y a todos los que antes del año 70 debían orar para que en el momento de la huida, cuando Roma atacara Jerusalén, no fuera en sábado ni fuera en invierno. No es un mandamiento para que guarden el sábado, sino un texto donde el Señor les dice circunstancias adversas que ojalá puedan evitar en un momento para huir. Circunstancias difíciles como el invierno o circunstancias difíciles como en sábado, cuando la ciudad de Jerusalén cerraba sus puertas para que no entrara mercadería ni saliera. De manera que Mateo 24:20 no es un mandamiento para la iglesia gentil para que guarde el sábado. De ninguna manera. Así que, hermanos y hermanas, no se vayan, porque queda la conclusión de esta serie sobre la ley de Dios, que no son los 10 mandamientos, sino los dos principios eternos de la preciosa ley, que es el fundamento
del gobierno de Dios. Por ello podemos concluir que los 10 mandamientos son una expresión de la ley perfecta de Dios, son una expresión del perfecto carácter de Dios, pero los mismos 10 mandamientos no son perfectos en sí mismos porque han sido principios sustanciales, fundamentales del gobierno de Dios, expresados en palabras y lenguaje del ser humano caído. Por eso encontraremos que en el 4º mandamiento se habla de esclavos y de esclavas, algo con lo que el Señor nunca ha estado de acuerdo. También encontraremos que en el último mandamiento a la mujer se la pone como una pertenencia del hombre, y esto tampoco hace parte del ideal de Dios. No va a ser así en la tierra nueva. Todos en la tierra nueva tendremos el mismo estatus. De hecho, ya en la ley del nuevo pacto, en la ley de Cristo, todos estamos en el mismo nivel en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que en Cristo no hay siervo ni libre, hombre ni mujer. Es decir, esas distinciones de clases que se hacía antes, ahora en la ley de Cristo ya no se hacen, ya no se realizan. Que Dios los siga guardando y bendiciendo en su divino amor. Bienvenidos a este mensaje. Hoy vamos a tocar un tema súper, hiper, mega importante para la gloria del Señor y esperamos que sea de edificación y de gran bendición para cada vida que lo reciba. ¿Acaso los 10 mandamientos existían en el cielo antes del pecado? Esa es una pregunta muy importante a la que muchos responden que sí, pero en este estudio vamos a demostrar que no es así. Por lo menos vamos a demostrar que los ángeles no estaban regidos ni están regidos por la ley de los 10 mandamientos. Por tanto, la ley de los 10 mandamientos no es el fundamento del gobierno de Dios o del trono de Dios, y tampoco es la ley que violentó Lucifer cuando pecó. ¿Es eterna la ley de los 10 mandamientos? Para dar respuesta, uno puede citar Eclesiastés 3:14, que dice: He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Entonces la respuesta sería, sí, la ley de los 10 mandamientos es eterna, porque Dios la creó, y todo lo que Dios crea es eterno. Pero no significa que sea funcional eternamente. Por ejemplo, la circuncisión fue creada por Dios como señal del pacto entre Él y Abraham y la descendencia de Abraham. Entonces, como Dios la creó, tendríamos que aplicar lo que dice Eclesiastés 3:14 también a la circuncisión. Y por ello diríamos que es eterna porque Dios la hizo. Sin embargo, no significa que sea funcional eternamente y que todo seguidor del Señor deba practicar la circuncisión como Abraham la practicó. Una cosa es que sea eterna y otra cosa es que sea funcional en todas las épocas. De la misma manera, sucede con la ley de los 10 mandamientos. Ha existido siempre en el corazón de Dios y en el propósito de Dios porque Él ya sabía lo que iba a acontecer y sabía cuándo la iba a entregar y a revelar al hombre. Sin embargo, no ha funcionado desde siempre y no funcionará para siempre, y ya les voy a decir por qué. Por ejemplo, los que dicen que el 4º mandamiento es inalterable y que tiene que ser eterno porque fue escrito por el dedo de Dios, tendrían que responder cómo creen que en la tierra nueva van a haber esclavos o van a haber siervos, porque dice que no trabaje ni tu sierva ni tu siervo. Notan, el mandamiento 4 es un mandamiento escrito en el contexto de la humanidad caída y por lo tanto fue escrito y entregado al hombre con un lenguaje defectuoso, en el cual se evidencia que hay pecado en la humanidad, que crea clases que Dios no creó, porque Dios no creó a unos libres y a otros esclavos. La Biblia nos dice que el diablo peca desde el principio.
También dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y también dice que el pecado es transgresión de la ley. Por eso muchos afirman que necesariamente los 10 mandamientos debían estar en el principio y que fue esta ley la que fue quebrantada por Lucifer. ¿Será cierto eso? La respuesta, como ya lo saben, es no, no es cierto. La ley de Dios es eterna porque es el fundamento de su gobierno. Salmos 111, 7 y 8 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Salmo 89, 14 al 16, justicia y juicio son el cimiento de su trono. La ley de Dios es eterna como su trono, pero ¿a cuál ley nos estamos refiriendo o a cuál ley se refirió el salmista? No es a los 10 mandamientos, porque estos 10 mandamientos fueron revelados y entregados a la humanidad en el Sinaí. La Biblia dice que fue un pacto estrenado recién en el monte, tal como lo dice Moisés. Ya dijimos en cuál monte, en el monte Sinaí. Moisés lo dice en Deuteronomio capítulo 5, verso 1 al 3. Así dice ese pasaje: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres, ojo con esa frase, hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. El Señor no hizo su pacto de los 10 mandamientos con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Moisés dice que no lo hizo con los padres, se refiere específicamente a esos padres que acabo de mencionar, pero también a todos los antepasados de Israel. ¿Con quién hizo recién el Señor el pacto de los 10 mandamientos, el pacto del Sinaí? Pues con los que estaban con Moisés vivos en ese momento. La ley de los 10 mandamientos es eterna solo en el sentido de que Dios la estableció desde siempre en su corazón, como ya lo dijimos antes, porque ya sabía toda la historia de nuestro mundo y por eso sabía que un día se la iba a entregar a la humanidad, pero no ha sido funcional o no ha regido para las criaturas inteligentes desde siempre. Incluso antes del pecado sí estaba la ley de Dios, pero en principios perfectos, sustanciales y fundamentales, y no expresados en los 10 mandamientos. Dios creó los 10 mandamientos para entregarlos en un momento especial de la historia, y fue funcional o tuvo su aplicación en la humanidad hasta que viniera la simiente prometida. Así lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, 16 al 20. Mira lo que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. También dice Gálatas 3, 23 al 26, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Este pasaje de Pablo nos muestra que la ley de los 10 mandamientos fue introducida en el mundo, dice él, a causa de las transgresiones.
fue establecida y revelada al hombre en el monte Sinaí, pero también tiene un momento específico cuando va a dejar de ser como ley o código moral para la humanidad. Dice Pablo, hasta que viniera la simiente. Ahora, cuando viene la simiente, esa ley da paso a Cristo y ahora Cristo instaura la ley del reino, la ley de la gracia, conocida en el Nuevo Testamento como la ley de Cristo. De manera que la ley de los 10 mandamientos no es el cimiento del trono de Dios, porque no fue dada a los ángeles, sino a los seres humanos, en un momento específico de la historia y hasta un momento específico, hasta cuando llegara la simiente. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver que no haya sido dada a los ángeles? Bueno, en primer lugar, sabemos que no fue dada a los ángeles de Dios porque los 10 mandamientos fueron escritos especialmente para la humanidad en su condición caída. Y segundo, si fuera el cimiento del trono de Dios, los ángeles tendrían que haberla guardado y habrían de haber sido regidos por ella, pero no es así, ya lo vamos a mostrar. La ley que había en el cielo no era la ley de los 10 mandamientos, podemos decir la ley que hay en el cielo y que rige en el cielo. Es más bien la ley de los 2 principios eternos. Por ejemplo, a los ángeles Dios no les diría, honren a su padre y a su madre, el 5º mandamiento, porque ellos no nacieron como nosotros. Ni siquiera sabemos cómo Dios da origen a la vida de los ángeles. Sin embargo, sabemos que los ángeles no se casan y no se reproducen. Por tanto, en el sentido de origen natural, los ángeles ni tienen padre ni tienen madre, como nosotros. Y por eso es al hombre a quien se le dice que honre a su padre y a su madre. Y este mandamiento no se le entrega a Adán porque ellos no tenían padre y madre. Este mandamiento se entrega recién en el Sinaí. Antes del Sinaí regía la vida de la humanidad los principios del gobierno de Dios. 2 principios fundamentales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Además, todos sabemos que Dios creó al ser humano con conciencia, y en la conciencia del hombre Dios puso moralidad, puso la ley natural con la cual la humanidad se rigió o fue regida hasta que vino la ley de los 10 mandamientos entregada en el Sinaí. Por otro lado, el Señor tampoco le diría a los ángeles, acuérdense del sábado para santificarlo, porque el sábado no fue hecho para el cielo, sino para la tierra, y también no fue hecho para los ángeles, sino que fue creado para el hombre, como lo dice Marcos 2:27. De manera que los ángeles no están regidos por los 10 mandamientos, eso está más que claro. Dios no le diría a los ángeles, no codicien la casa de su prójimo, ni la mujer de su prójimo, porque ellos no se casan, porque ellos no tienen casas como nosotros tenemos, o por lo menos eso no lo sabemos, pero sí sabemos que los ángeles no se casan, ni se dan en casamiento. Por tanto, un ángel no puede codiciar la mujer de su prójimo. El 10º mandamiento fue entregado por Dios no a los ángeles, sino a la humanidad. Por ello podemos concluir que los 10 mandamientos son una expresión de la ley perfecta de Dios, son una expresión del perfecto carácter de Dios, pero los mismos 10 mandamientos no son perfectos en sí mismos porque han sido principios sustanciales, fundamentales del gobierno de Dios, expresados en palabras y lenguaje del ser humano caído. Por eso encontraremos que en el 4º mandamiento se habla de esclavos y de esclavas, algo con lo que el Señor nunca ha estado de acuerdo.
También encontraremos que en el último mandamiento a la mujer se la pone como una pertenencia del hombre, y esto tampoco hace parte del ideal de Dios. No va a ser así en la tierra nueva. Todos en la tierra nueva tendremos el mismo estatus. De hecho, ya en la ley del nuevo pacto, en la ley de Cristo, todos estamos en el mismo nivel en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que en Cristo no hay siervo ni libre, hombre ni mujer. Es decir, esas distinciones de clases que se hacía antes, ahora en la ley de Cristo ya no se hacen, ya no se realizan. Hasta ahora van quedando claros los siguientes puntos. Primero, Dios tiene una ley que es eterna y que es el fundamento de su trono. Esa ley no son los 10 mandamientos porque estos son eternos, pero fueron recién revelados y entregados en el Sinaí para el hombre. Segundo, la ley eterna y perfecta del Creador son los principios de amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Estos son los dos principios eternos sobre los cuales se basa o se fundamenta el trono de Dios y que siempre han regido a las criaturas inteligentes. Esta precisamente sería la ley que violentó Lucifer en el principio. De esto se sigue, mis amados hermanos y hermanas, la siguiente pregunta: ¿se puede pecar sin que los 10 mandamientos estén rigiendo como código moral? Respuesta: claro que sí. Eso pasó en el cielo. Los 10 mandamientos no habían sido revelados y entregados a las criaturas celestiales porque fueron recién entregados al hombre, y sin embargo hubo pecado en el cielo, no porque existieran los 10 mandamientos, sino porque había una ley superior a los 10 mandamientos que regía la vida de las criaturas celestiales. Respuesta: sí se puede pecar aunque los 10 mandamientos no estén rigiendo como código moral. Lucifer pecó en el cielo sin tener los 10 mandamientos como código moral. Adán y Eva pecaron en el Edén sin que se les hubiera entregado los 10 mandamientos, aunque tenían sus principios redactados o escritos en su mente y en su corazón, pero no precisamente o específicamente como los 10 mandamientos fueron entregados en el Sinaí. Solo los principios fundamentales estaban escritos en la vida o carácter perfecto de Adán y Eva y de los ángeles en el cielo. ¿Cuál fue la ley que Adán y Eva quebrantaron? El mandato solitario que decía: no comerás del árbol que está en el medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa fue la ley que Dios le puso a Adán y a Eva y la ley que ellos quebrantaron. La humanidad antes del Sinaí pecó sin tener la ley de los 10 mandamientos como código moral para ellos. Pecaron por transgredir la ley de la conciencia que todo ser humano tiene. Pero para ellos había un mandato específico, y al quebrantar ese mandato, quebrantaron también la ley de la conciencia que les decía o les testificaba que debían obedecer a Dios antes que a sí mismos o antes que a la serpiente. Por esto, cuando muchos afirman que para que Lucifer pecara en el principio, debía haber una ley en el cielo, porque si no hay ley no hay pecado, tienen razón. Sin embargo, en lo que no tienen razón es cuando dicen que Lucifer pecó porque violó los 10 mandamientos, los cuales por ser eternos ya estaban en el cielo y regían a los ángeles. Eso es falso. La ley que Lucifer transgredió es la ley perfecta, como ya lo hemos dicho. Los 2 mandamientos, los 2 principios fundamentales: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Como sé que la mayoría de los que oyen este mensaje son adventistas y consideran a Elena de White como autoridad inspirada por Dios, les comparto lo que ella dice, aunque yo no considero que ella sea autoridad inspirada. Para mí, ella es solamente una buena escritora. Ella dice lo siguiente: la ley de Jehová, que existe desde la creación, estaba comprendida en 2 grandes principios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás
a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Estos dos grandes principios abarcan los primeros 4 mandamientos, que muestran el deber del hombre hacia Dios, y los últimos 6, que muestran el deber del hombre hacia su prójimo. Notemos que ella dice que la ley que existía desde la creación estaba comprendida por los 2 grandes principios, y luego pasa a explicar que de esos 2 grandes principios surgen los 10 mandamientos, y especifica que son dados al hombre, no a los ángeles. Y ella sigue diciendo: los principios fueron más explícitamente presentados al hombre después de la caída y redactados para adecuarse a la condición de inteligencias caídas. Esto fue necesario debido a que las mentes de los hombres quedaron cegadas por la transgresión. Comentario Bíblico Adventista, sección comentarios de Elena de Guay, comentando a Éxodo 21 al 17. Notaron también que dice que cuando se entregó la ley al hombre, se especificaron más cosas debido a que el hombre en su condición caída necesitaba esas especificaciones. Claro que sí, porque en el cielo no se podría entregar un 4º mandamiento, ya que allí no hay noche ni día, allí no rige el sol. Tampoco en el cielo, ni en el Edén, ni en la tierra nueva, Dios permitirá que hayan esclavos o esclavas que estén sometidos a otras personas. Como lo dice el 4º mandamiento: no harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Realmente la palabra debería ser ni tu esclavo ni tu esclava. Es la palabra original del hebreo. Esa es una expresión que se da bajo las circunstancias del pecado, pero que no obedece al ideal glorioso, santo y amoroso del Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta primera parte sobre la ley. Queda una segunda y última parte muy importante, fundamental para poder entender la gracia de Dios, la justificación por la fe en Cristo y lo que significa 1 de Juan 3:4 para nosotros en el Nuevo Testamento. Que Dios nos bendiga, nos cuide y nos guarde. Sigamos adelante estudiando la palabra del Señor y centrándonos en Cristo Jesús. Dios no nos ha dado su ley para que nos oprima la ley, sino para darnos deleite con Él, para enseñarnos a relacionarnos con Él de una manera pura, santa, justa y buena. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.